Tenemos novedades sobre el G-Code. Jungkook ha dado un paso audaz al abrir una cuenta de Instagram para su consentido Bang. ¿Recuerdas cuando en una de sus tantas transmisiones en vivo, antes de ingresar al ejército, mencionó que consideraría crear una cuenta de Instagram para Bang? Bueno, lo hizo realidad. Jungkook, después de crear la cuenta de Vans en Weverse, dejó a todos emocionados al decir: no puedo mostrar nada en este momento, así que mostraré a mi bebé. Y así, con esa promesa, nació la cuenta de Instagram de Bang. Pero lo que realmente calienta el corazón de todos es la descripción que Jungkook eligió para la cuenta. Él puso papá de Bang. Es un gesto adorable que muestra el amor y la conexión especial que comparten. Pero eso no es todo. Lo que realmente hizo que esta noticia fuera aún más impactante es que la cuenta de Instagram de Bang se convirtió en la primera en alcanzar el 1.000.000 de seguidores en menos de 24 horas para las cuentas entre las mascotas de los famosos coreanos. Como lo escuchaste, en menos de un día, Bang ya está rompiendo récords en las redes sociales. Es como si Jungkook estuviera destinado a hacer historia, incluso cuando se trata de la cuenta de Instagram de su mascota. Parece que Bang no solo tiene un padre amoroso, sino que también ha heredado su capacidad para impresionar y encantar a las masas. La conexión entre Jungkook y Bang es un recordatorio encantador de la ternura y el amor que puede existir entre un humano y su mascota. Así que mientras continuemos admirándolos, cada foto y video adorable que Jungkook comparte de Bang en esta nueva cuenta de Instagram, no podemos evitar emocionarnos por esta nueva y emocionante aventura que están emprendiendo junto a nosotros. Esperamos ver más contenido de Bang en los próximos días. Lamentablemente, la situación que ha surgido en torno a la cuenta de Instagram de Bang y las implicaciones que ha tenido en la privacidad y bienestar de Jungkook es un tema complejo que merece una consideración detallada. Desde que Jungkook abrió la cuenta de Bang, que tan solo ha sido hace 24 horas, ha habido un aumento notable en el etiquetado y la asociación de su nombre con momentos relacionados con shit personales. Este fenómeno ha generado una serie de problemas tanto para Jungkook como para la comunidad en general. En primer lugar, es importante reconocer el impacto emocional que puede tener en Jungkook el ser constantemente etiquetado en contenido relacionado con un shit. Aunque es comprensible que los fans estén emocionados por esta nueva etapa que nos regala Jungkook, es fundamental recordar que los idols son personas reales, con emociones reales. Ser constantemente etiquetados en contenido relacionado, ya sea con su vida privada o con unas relaciones ficticias, puede ser invasivo y agotador emocionalmente, especialmente si no se siente cómodo con esa exposición. Además, el exceso de etiquetado y asociación de Jungkook con un shit personal puede tener consecuencias negativas para su privacidad y seguridad. A medida que aumenta la visibilidad en las redes sociales, también aumenta el riesgo de que las personas no deseadas intenten invadir su privacidad hasta llegar al punto de acosarlo. Esta es una nueva preocupación legítima que debe ser tomada en serio. Por otro lado, hemos visto que las primeras quejas surgen por un shit en específico, ya que las primeras etiquetas que aparecieron fueron fotos de Jungkook con Taehyung. Fueron muchas realmente, especialmente de ese momento es donde vino la queja. Sin embargo, no podemos ignorar el surgimiento repentino de cuentas chicos que también etiquetan a Jungkook en contenido relacionado con su shit. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza y la motivación detrás de estas acciones. Si bien no se puede culpar a todos los fans del G-Code por estas acciones, ni a todos los fans del Taehyung, es importante reflexionar sobre cómo el comportamiento de algunos puede afectar negativamente
a la experiencia de otros y la relación entre los idols y con la comunidad de seguidores. En última instancia, es crucial respetar los límites de la privacidad de los idols. La cuenta de Van debería ser un espacio donde Jungkook pueda compartir momentos de su vida junto con su mascota, sin ser acosado o invadido. En lugar de centrarse en el chic de Jungkook con cualquier miembro, deberían centrarse en apoyarlo en su carrera y en disfrutar del contenido que él elija compartir. La situación en torno a la cuenta de Instagram de Van y el etiquetado excesivo de Jungkook en contenido relacionado con los shit es un tema complejo que requiere una consideración cuidadosa. Es importante que los fans reconozcan el impacto emocional, la privacidad y las preocupaciones de seguridad asociadas con estas acciones y trabajen para crear respetuoso y saludable. Y si bien tú quieres compartir contenido de tu shit, puedes hacerlo en comunidades como estas, donde se habla de ese tema y no vamos a molestar a Jungkook, Jimin o cualquier otro miembro con estas cosas. Recordemos que esto es desde nuestra perspectiva, lo que nosotros creemos, mas no es la verdad absoluta. Es por ello que no podemos ir a sus cuentas personales a decirles o expresarle lo que creemos, ya que tanto solo Jungkook como Jimin y el resto de miembros saben la verdad absoluta de sus acciones. Por lo tanto, si quieres compartir ya sea análisis, comentarios o fotos, tienes muchos tipos de redes sociales para hacerlo y cuentas relacionadas con ello. Entonces ahora echemos un vistazo más detallado a lo que esta fan del J-Coat compartió en redes sociales. Según su testimonio, tiene una amiga coreana que le ayuda con preguntas del idioma, aunque curiosamente no está relacionada con el ejército, pero dijo que tiene a alguien en su familia que trabaja para Big Hit, lo cual añade un toque interesante a la historia. Cuando esta persona le preguntó sobre el cambio de Honda Mall y Bang Mall en el estribillo de Later, recibió una respuesta fascinante. Su amiga explicó que este cambio lingüístico ocurre cuando le propones algo a alguien o cuando cruzas la línea de amistad a una relación más íntima. Señaló que la parte que dice "quédate conmigo" en la canción parece implicar un compromiso a largo plazo, como si estuviera pidiendo a esa persona que se quedara con él para siempre. Ahora la pregunta que surge es, ¿realmente la canción de Jimin está dirigida a Jungkook en primer lugar, ya que esta persona afirma que así es? Es cierto que Jimin en su momento dijo que esta canción la compuso para sus fans. Él mismo lo confirmó, lo cual es un gesto increíblemente dulce y considerado. Sin embargo, también es importante recordar quién fue quien se declaró el fan número uno de Jimin, y esa persona fue Jungkook. En una de las publicaciones de Jimin, a las cuales Jungkook parecía estar atento, él dijo: "Soy tu fan". Si asumimos que Jimin dedicó esta canción a sus fans, entonces también sería para Jungkook, considerando su estrecha relación y afecto mutuo. Pero es posible que haya algún tipo de código o mensaje entre ellos en la letra de la canción. Quizás podría ser un medio sutil de expresar sus sentimientos el uno hacia el otro, en medio de un mar de palabras destinadas a los fans. Recordemos que la relación de Jungkook y Jimin ha sido objeto de especulación y admiración por parte de muchos durante años, alimentada por su estrecha relación y conexión en el escenario. Aunque es difícil decir con certeza si es que la canción de Jimin está dirigida específicamente a Jungkook en un sentido romántico, es innegable que su vínculo es especial y única. Quizás esta canción sea simplemente otro hermoso ejemplo de su afecto mutuo, o tal vez haya más de lo que parece a simple vista. Solo ellos saben la verdad detrás de su relación, y como fans, solo podemos seguir disfrutando de la música
y el amor que comparten, independientemente de la interpretación que tengas.